Ya está, ya estamos en vivo. Buenas tardes, amigos míos. Perdón por la interrupción, pero no se comunicaba Lenin debido a ciertas cuestiones técnicas, pero logró comunicarse. Espero que todavía estén algunos, porque mandé un recado a la maestra Magda, sobre todo por estos inconvenientes que a lo mejor había una cuestión, digamos, con Oscar Sánchez el domingo. Y mañana no se olviden de la plática de filosofía y ajedrez. Y también va a haber un torneo en donde va a estar uno de los alumnos de Daniel Coriel, Piero López Padilla, haciendo los comentarios, sobre todo en este torneo que es del módulo de la Benito Juárez, ¿no? Muy bien, quiero pasarme entonces con Lenin Velázquez Toledo. Ahorita se los pongo para que ya lo observen y empecemos la plática, como digo, interrumpida, ¿no? ¿No quieres saludarlos, Lenin, mientras voy arreglando esto? De Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, siempre es un placer poder conversar contigo. Y bueno, tú vas indicando los temas y vamos dialogando sobre los tópicos que tú quieras o sobre las preguntas que puedan hacer nuestros amigos que nos están escuchando. Y bueno, siempre es un gusto estar participando en los eventos, en las actividades del taller de ajedrez de la Biblioteca de México, mi alma mater, a la cual recuerdo siempre con mucho orgullo, ¿no? Y con mucho cariño. Gracias, Lenin. Bueno, nada más deja ponerte tu cintillo, para que todo el mundo sepa. Nos habíamos quedado en si mal no recuerdo, en una cuestión de ¿cómo se llama? De una parte, digamos, de tu vida, en donde ya estabas en la Biblioteca México, ya habías estado en el grupo de infantil de los niños, y ahí descubriste, bueno, no tu vocación, pero sí fue cuando una persona como tú, pues dio ahora sí que rienda suelta a todas sus inquietudes y formas de educar, digamos, a unos niños, ¿no? Tal vez esto, bueno, perdón que otra vez te lo repita y no, espero que no sea desagradable para ti. ¿Todo esto se lo debes a tu padre o a la formación magisterial que tuviste de niño? ¿O qué otras cosas influyeron en ti para todo esto? Pues bueno, creo que el entorno en el cual, sí, la influencia evidentemente de mi padre, del entorno cultural que se respiraba en ese entonces en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el contacto con la Casa de Cultura, mi formación en la escuela, en el Centro Escolar Juchitán, y sobre todo mi incorporación en la Escuela Secundaria Técnica número 50, también de ese lugar que para mí es lo que me definió por completo, ¿no? La infancia es determinada por los lugares, por los recuerdos, por las personas que influyen en ti, mi padre, como decía, pero también los amigos, los grandes amigos que tuve en mi infancia en Juchitán, en la secundaria, y los maestros que también pude tener en ese lugar, ¿no? En ese lugar pude desarrollar esa idea académica, esa lucha por sobresalir, por competir de manera amistosa con compañeros que igual se comprometían al estudio en diferentes ámbitos y que casualmente se dio la oportunidad de desarrollarnos también ajedrecísticamente, de manera pura, prácticamente sin maestros en ese entonces, solamente entre nosotros, con los libros que podíamos hacernos llegar y con la pequeña ayuda de un maestro que en ese entonces estaba ahí, el maestro Feliciano Mecot, que promovió en cierta forma las competencias entre nosotros. Bueno, en ese contexto es que vengo aquí a la Ciudad de México y tuve, como mencioné, el gran privilegio de manera accidental de conocer el taller de la Biblioteca de México, que en ese sentido estaba muy asociado a esa idea de cultura, ¿no? que buscaba desde siempre, a esa idea de ajedrez integral, que afortunadamente me brindaron ustedes, y que en este caso creo que es lo que más enriquece nuestra disciplina. El ajedrez tiene ese poder virtuoso de que aglutina arte, ciencia, juego y deporte, y creo que es
el máximo regalo que siempre ha obsequiado la Biblioteca de México para todos aquellos que llegan a ese lugar, ¿no? Había mencionado que esa primera visita que tuve para mí fue realmente mágica, ver a muchos que estaban desarrollando esa actividad de manera armónica y de manera democrática, diría, ¿no? Porque todos éramos iguales en ese sentido, ¿no? Todos podíamos compartir lo que sabíamos y buscar, en ese caso, alimentarnos, aprender de cada uno de nosotros. La influencia que ustedes provocaron en mí, no solamente en mí, sino en todos los que estábamos en ese espacio, en esa oportunidad, pues fue notable, a grado tal que hemos reproducido o hemos buscado reproducir las enseñanzas que recibimos en ese periodo. Estamos hablando, como mencioné, del 92, que fue mi faceta deportiva, y que a partir de esa faceta deportiva, de ese conocimiento, de esas enseñanzas que nos brindaste, pues pudimos alcanzar pues algunos méritos deportivos, ¿no? Pero creo que más allá de los méritos deportivos fue la riqueza de conocer las oportunidades del ajedrez. Y la otra faceta que a mí me definió posteriormente, que fue la de la enseñanza del ajedrez, al invitarme a dar clases en el taller infantil de la Biblioteca de México, ¿no? Esa parte fue para mí mágica, fue muy enriquecedora, me retroalimentó y me definió como vocación la parte esa de la enseñanza, del entrenamiento a jóvenes, a niños, a personas de cualquier edad que buscaran esa idea de aprender, de conocer. Bien, Lenin, te manda saludos, es el primero que veo, que es Vladimir Stovninsky, creo que juega por la Cuauhtémoc. Tú lo conoces, creo que desde Casa del Lago, ¿no? Supongo que tiene una ascendencia rusa, ¿no? No sé si sea su apellido, pero bueno, en la Biblioteca de México había un Vladimir también bastante participativo, bastante, no sé, capaz. Y bueno, no sé si sea ese Vladimir, porque bueno, hay muchos Vladimires también en el ajedrez. Aunque estemos en México, alejados de Rusia, creo que la influencia rusa se nota en los nombres, ¿no? Mi nombre, los Vladimires que hay, que abundan también. Repito, no sé si sea Vladimir, el Vladimir que conocimos en la Biblioteca de México. Muy bien, Lenin. Saludos. Ajá, saludos, igualmente, ya si, pues hubo, te digo, como una especie de cortes. Bueno, Vladimir otra vez dice, soy que, mira, ahí dice, soy Vic de UNAM, los conocí en Ícaro. Claro, el gran Víctor, que es aparte un gran gimnasta, una persona muy entusiasta, muy, muy noble también. Me da mucho gusto que esté conectado y que nos esté acompañando en esta ocasión. Bien, ahorita te voy a dar, ahí viene ya Luis González, bueno, ya están entrando, qué bueno. Aquí acompañando los saludos Lenin y José Luis, gracias Luis, sabemos que eres uno de los, pues no voy a decir fans, pero sí de los seguidores de estas charlas al vapor, ya participaste en una, y qué bueno, ¿no? Ahora yo te quiero preguntar, Lenin, tú te acuerdas de Antonio Galán Alcalá, ¿no? Alejandro Contreras, y todos los que eran de ese grupo, ¿no? Carlos Ortiz, Roberto González Salto, todos los que eran, digamos, jugadores de la UNAM y que en un momento dado formaron un grupo y querían hacer, digamos, también cambios, ¿no? En el ajedrez mexicano. De hecho, a ti te tocó conocerlos y participar en algunos torneos, y en esa transición de generaciones en donde tú, José Juan, o ¿cómo se llama? José Juan Escamilla, Alejandro Albarrán, todos aquellos jugadores que eran de tu generación, estaban como no sustituyéndolos, pero sí tenían diferentes ideas con respecto no solamente a libros, a juego, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que alguna vez yo traté, digamos, de reunirlos o de que trabajaran, pero yo a veces veía increíblemente que a pesar de tener tan corta la distancia en edades, pues sí había muchas diferencias, ¿no? ¿Tú qué piensas ahora con respecto a estas generaciones? Por ejemplo, el caso de Elvira, Froilán, Luis, que de pronto lo voy a tener,
ya, ahora sí que ya hice su fichaje por 90,000 corcholatas de Coca-Cola. Entonces, todos ellos también tienen ideas que me llaman mucho la atención, el caso de Octavio, ¿no? Y luego ya viene otra generación que no que los va a sustituir, pero sí los va a reemplazar en las aulas, en las carreras y obviamente en los torneos, ¿no? Ellos ya están llegando a sus topes de edades, o sea, de 18, de 20, de 14, de 16, y tú como pasaste por ese proceso y luego volteaste los ojos hacia los niños, te pregunto a ti, ¿no? Porque había muchas discusiones, quién sabe si te acuerdas, en que hasta la fecha, ¿no? El caso de Michelone, por ejemplo, que luego se echa a broncas innecesarias en el sentido de que algunos niños que son seleccionados, él cree que son como turistas, ¿no? Y yo a veces pienso que, bueno, yo creo en esa cuestión de que si tú no eres parte del problema, bueno, por lo menos ser la solución, ¿no? En el caso de Michelone también pertenece a otra generación, que podríamos decir un poco chic, ¿no? O sea, donde está Cisniega, donde está Obregón, donde están todos estos personas clase medieras y que tienen los recursos no solamente para jugar ajedrez, sino para viajar al extranjero, ¿no? Entonces, siempre en la educación veo que hay como cierta formación, ¿no? En tu caso, siempre me ha llamado la atención porque una vez más, y lo reitero aquí, tú fuiste distinto a esa generación. Yo me acuerdo que provocaba muchos dolores de cabeza cuando decía que tú eras bastante inteligente para estar en una generación que tal vez no es de que no te merecía, pero como que no cuadrabas, ¿no? En cierta manera me recordabas mi adolescencia, en la cual yo nunca cuadré. Entonces, ¿qué piensas de todo esto que te digo? ¿Qué piensas de que por qué no se dan personas que intenten, digamos, educar a los niños de otra forma? Pienso que tiene que ver con las raíces, el entorno donde te vas desarrollando, las influencias que vas adquiriendo. Y bueno, creo que en la plática anterior mencioné mucho la definición en mí del idealismo de mi padre, ¿no? El creer en el prójimo, o sea, creer en la esperanza de la utopía, en creer que el futuro siempre iba a ser mejor, que la hermandad sería una constante entre los compañeros, entre los amigos, en los diferentes espacios que se pudieran dar. Él siempre fue idealista, nunca perdió esa capacidad de soñar, digamos, con un mundo perfecto, con un mundo ideal. Esa parte nos la transmitió de manera constante y afortunadamente en mi formación en Juchitán tuve compañeros que compartían en cierta forma esos valores, ¿no? Tuve suerte en ese sentido, en los espacios en los que estuve, en las personas que conocí, y esos valores creo que se reproducían cabalmente y totalmente en la Biblioteca de México. La Biblioteca de México que creo que democratizó la cultura y democratizó el ajedrez en un periodo, como tú indicas, que era el ajedrez muy elitista. Para ser un competidor o para poder ser estudiante, digamos, del ajedrez, en esa época, estamos hablando de los 80s, 90s, tenías que tener recursos económicos para poder desarrollarte. No solamente para tener maestros, sino para poder competir, para poder viajar, para pagar tus comidas. Y la biblioteca en ese caso, en la Biblioteca de México, el taller que ustedes crearon, que ustedes generaron, nos brindaron la oportunidad de desarrollarnos sin valorar sin importar la parte económica. Creo que si la Biblioteca de México no hubiera existido, el espacio virtuoso que ustedes generaron, probablemente yo no estaría acá como hablando en esta parte desde mi experiencia ajedrecística, ¿no? Mi destino habría sido completamente otro. No sé qué me habría deparado la vida, pero tuve ese gran privilegio, ese gran honor y ese gran accidente de conocerlos. En este caso, el ajedrez de la Biblioteca de México causa una ruptura en la época, repito, que permite esas oportunidades de formación y nos vamos enfrentando, como tú dices, a esa generación, a esa vieja generación que en realidad era muy reducida
pero que se circunscribía a una clase social quizás muy definida. El ajedrez entonces fue cambiado en cierta forma desde mi punto de vista por la Biblioteca de México, ¿no? Donde no importaba el poder adquisitivo que tú tuvieras, sino simple y sencillamente las ganas de aprender. Te lo mencioné en su momento, que cuando tú nos compartías una lectura, un libro, tus traducciones de libros en inglés, nunca nos preguntabas cuánto teníamos para poder retribuirte ese gran trabajo que hacías, ¿no? Simple y sencillamente eran las ganas de compartir. En ti entonces vi ese idealismo que siempre había visto en mi padre, esa idea de formar espacios que buscaran simple y sencillamente el conocimiento, lo virtuoso y compartir sin ningún otro tipo de interés. Desde ese punto de vista, creo que las épocas han ido cambiando. La biblioteca en ese periodo todavía no estaba la parte esta del internet, la parte de las tecnologías que han generado una nueva ruptura en ese aspecto, que ha democratizado todavía más el acceso a la información, y por lo mismo el ajedrez ha cambiado radicalmente en todas las partes del mundo, ¿no? Mi punto de vista es que creo que nos definió, en este caso, la parte del ajedrez cultural, no exactamente la parte competitiva. Creo que lo habíamos platicado así, creo que sería mi conclusión. La misión de la Biblioteca de México nunca ha sido completamente deportiva, o nunca ha sido deportiva, sino que paralelamente se ha llevado a esos niveles, a esos logros, a partir del trabajo genuino que han creado siempre. Es como natural cuando se hace un trabajo bien, con cariño, con pasión y con ganas de compartir. Ese, repito, es el gran aporte, y creo que en ese aspecto no habría ningún lugar en todo México, y quizás en el continente, no sé si en Europa, que tenga esas características que nos ha obsequiado a muchos como a mí, la Biblioteca de México, desde 1989, y que definió nuestras vocaciones. Bueno, el privilegio, como tú decías, de conocerte a ti, Alejandro Contreras, a Antonio de Jesús Galán Alcalá, José Daniel Curiel Sánchez, a Magda Flores Mercado, a todos los que han desarrollado el taller de ajedrez de la Biblioteca de México de manera ininterrumpida en estos ya 31 años de existencia, ¿no? Bueno, también hay que mencionar a Javier Vargas, ¿no? Pereira. Javier Vargas Pereira, por supuesto, es una persona ha llegado en todo esto. Ha llegado a un punto, digamos, que quería tocar, y la verdad, no sé qué vaya a causar, luego con mis comentarios, porque ya ves que luego mis comentarios son tomados, no a la ligera, ¿no? Sino son tomados de una manera, digamos, ardiente, ¿no? Tú has dicho que tal vez en varios lugares del mundo, o en otros estados, o en otros sitios, tal vez no exista un lugar como la Biblioteca de México, ¿no? Yo sin ser, como dicen, ni vanidoso ni nada por el estilo, es una de las cuestiones que siempre defiendo cuando se compara la biblioteca, digamos, a otros clubes o a otros lugares. No porque sea mejor, sino porque creo que desde su inicio los que la fundaron, o los que trataron, digamos, de llevar a cabo este proyecto, que ha tenido diferentes desviaciones en el sentido de cómo comenzó, que fue, digamos, una propuesta que se hizo y que se tuvo que luchar con el poeta Jaime García Terrés, y después está otro gran director, otro poeta, que es Lizalde, que también es amigo de Cisniega, y que Cisniega también fue no solamente un buen jugador, sino director de cine, y todos ellos tienen, entre intelectuales, jugadores, tienen puntos de vista, no voy a decir opuestos, pero como que cuando comenzamos no teníamos como que ese pegamento, ¿no? con otros, ¿no? Te lo digo de buena fe, porque algunos que han pasado por la biblioteca y nos recuerdan, siempre hacen mención de las pláticas extramuros, por decirlo, que teníamos, y sobre todo porque en mi casa o en otros lugares se hacían como una especie de tertulias, y no solamente platicábamos de ajedrez. En tu caso, y quiero
y quiero decirlo, quiero comunicarlo, que que acabo de dar yo una plática de política y ajedrez, que a muchos les pareció tal vez un poco novedosa, ¿no? Sobre todo por la manera en cómo hice algunas citas, ¿no? Pero si tú te acuerdas, en las pláticas que teníamos tú y yo en un café de chinos, a mí me asombraba tu capacidad política cuando tenías 15 años. Esa conciencia, insisto, histórica que muy pocos tienen a esa edad sobre lo que puede ser, digamos, su entorno, ¿no? No solo el ajedrez, estoy hablando de la política, digamos, estatal y todo eso. Yo por eso pregunto mucho, ¿no? Y sin ser reiterativo, como tu padre era maestro y también en mi familia estuvo las cuestiones magisteriales, estamos hablando de Oaxaca y Guerrero, dos estados que se han consumido, se han debatido entre luchas y han sucedido cosas trágicas, ¿no? Como dije, mi familia vino aquí a México precisamente por un conflicto magisterial en los años 60, ¿no? Tu padre tal vez a lo mejor estuvo en esas persecuciones también por el estado de Oaxaca a ciertos maestros, ¿no? Y yo veía que tú lo tratabas de una manera muy simple cuando tenías unos 15 o 16 años, ¿no? Incluso tenías una moral o una ética que se llama revolucionaria a esa edad sin leer textos marxistas, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te cotorreaba diciendo, bueno, es que tú tienes Lenin Salvador, ¿no? Lo único que demuestra es el conflicto que tuvo tu padre entre la izquierda y lo religioso, ¿no? Porque tú me decías, no, pero es que Salvador es por Salvador Allende, ¿no? Yo te bromeaba diciendo, no, pero no, o sea, Salvador es Jesús, ¿no? O sea, es el único Salvador que conozco, ¿no? Pero ya fuera de esto, yo veía en ti una ética que no se da en un muchacho de 15 años. Esto te lo digo porque estoy hablando de gente que ya estaba en la UNAM, te digo, caso de Lenin, caso de Alejandro, que ellos ya incluso pertenecían en un momento dado a los partidos comunistas. Yo en mi caso había pasado por el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, de los cuales yo te había hablado, y digamos que ser de izquierda, como diría Salvador Allende, pues es como casi una virtud de un joven, ¿no? Yo empecé mi militancia también a tu edad, como a los 15 años, ¿no? Y después me fui desilusionando de las izquierdas. Yo te lo he comentado, porque sencillamente las izquierdas luego caían en terrenos casi ideológicos o totalitarios, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces la izquierda debía ser tratada de otra forma. A mí me tocó ese cambio radical que hubo con la caída del muro, y sin embargo yo no me sentí desilusionado por esa izquierda, ¿no? Pero yo cuando te conocí, insisto, ¿no? Yo creo que ni Albarrán, ni José Jun, ni todos los que yo conocía tenían esa conciencia tan elevada como tú la tenías en terrenos de ética, ¿no? Y estoy hablando de una ética política, no estoy hablando de una ética cualquiera, ¿no? Te lo digo porque cuando di esta plática, pues muchos a veces no saben ni qué es la política, pues, la confunden con inclinaciones ideológicas, ¿no? Y yo creo que tú, cuando te vi por primera vez, me sorprendió mucho y no solamente lo que pensabas, sino que pasábamos horas y horas hablando de política en vez de la variante Cheveninck, ¿no? No sé qué pienses sobre todo pseudoanálisis que acabo de hacer sobre no solamente sobre tu persona, sino para que te ubique el público a una edad que tenías entre 15 y 16 años y que asistías a la biblioteca y después nos íbamos pues a tomar un café con leche y a probar, digamos, un niño envuelto, ¿no? Así es que, repito, nos define el lugar donde nos formamos, nos definen nuestros padres, nos definen nuestras amistades, nos definen nuestros amigos y nuestros orígenes. Creo que tanto tú como yo y como una gran mayoría de los que quizás nos escuchan, crecimos en condiciones de pobreza, en condiciones de marginalidad probablemente. Juchitán en este aspecto, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, un poco alejado de los
focos de atención, tuvo mucho activismo político en los 70s, a partir de un movimiento político local, la COSEI, que inició una lucha política. Fue uno de los primeros lugares donde el PRI perdió la presidencia municipal. Estamos hablando de los 70s. Hubo un movimiento indígena también que buscaba rescatar las tradiciones locales, el orgullo del idioma, de la lengua zapoteca, y trasladarla a otras manifestaciones del arte, ¿no? De las artes, en la música, en la pintura, en la literatura. Te decía que la Casa de Cultura de allá de Juchitán tuvo un director de nombre Macario Matus, que promovía mucho esas actividades, incluidas el ajedrez. Era un ajedrecista muy entusiasta, apasionado, aficionado, pero que buscaba promoverlo en el ámbito que le competía. Juchitán, entonces, pues la pobreza es clara, la falta de oportunidades es clara, a grado tal que la mayoría tiene que emigrar tarde o temprano a alguna otra ciudad para desarrollarse, como el caso de mi familia, y creo que eso nos va impregnando, nos va empapando de las grandes contradicciones, de los grandes contrastes que hay en nuestro México querido, ¿no? O sea, las grandes diferencias económicas que definen tu futuro y que definen tus oportunidades. Afortunadamente, en los libros, en el ajedrez o en otras actividades podemos quizás olvidarnos de esas desventajas con las que crecimos y nos da una oportunidad de desarrollarnos. Sí, mi padre participó en los movimientos magisteriales de la región. Siempre, repito, es un lugar donde la política se respira desde el principio de los primeros años. La lucha es constante, permanente, y bueno, en ese contexto es en el que voy llegando aquí a la ciudad, pero también con los contrastes, pues de yo no haber estado antes en una gran ciudad, ¿no? Y quizás precisamente por eso había una cierta ingenuidad, porque no estaba acostumbrado a ciertas formas, a ciertas rutinas, a ciertos comportamientos. Mi visión era simple y sencillamente la que había aprendido en Juchitán, la idea del aprendizaje, de la oportunidad democratizadora de la educación y de compartir con tus amigos, con tus amistades, de manera genuina, tus visiones, pues, ¿no? Tus ideales. Y en ese aspecto, pues, tuve un gran interlocutor contigo, ¿no? Donde noté esa gran cultura que siempre te ha caracterizado, esa oportunidad de hablar no solo de ajedrez, sino hablar de literatura, hablar de ciencia, hablar de matemáticas, hablar de cualquier tópico importante, ¿no? Incluso de música, o sea, de cualquier ámbito, de cine, ¿no? Muchas charlas transitaron hacia el cine y bueno, creo que esa parte me fue definiendo por completo. Mis orígenes y mi contacto con la Biblioteca de México, con el círculo que tú encabezaste, ¿no? Como mencionaste también, Javier Vargas Pereira le dio ese contexto, ese toque también de literatura a través de sus columnas en el diario Reforma. Y repito, fue una oportunidad maravillosa para todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, de explayarnos en cualquier contexto. Creo que esa es la virtud que tuvieron ustedes y sobre todo, repito, en tu caso, José Luis, por las oportunidades que tenías para recibirnos en tu casa, en los diferentes espacios que estuviste, para poder seguir platicando más allá de las horas que correspondían al taller, de 10 a 2 de la tarde. Nos explayábamos y nos íbamos siempre casi hasta las 8 o 9, algunas veces casi hasta las 11 de la noche de tu casa, si te acuerdas. Alguna vez nos quedamos a dormir ahí porque ya no alcanzábamos el transporte de regreso para regresarnos en metro a nuestras casas, ¿no? Creo que, no sé, eso creo que todos lo recordamos, todos te ubicamos por esa nobleza que has tenido a ti, Rosina, que nos aceptaban en la casa y podíamos platicar de todos estos temas. Esa es la parte muy diferente de la biblioteca sobre cualquier otra parte, otro club ajedrecístico que haya en el país o, repito, en el continente, la posibilidad de involucrar todos esos elementos. De hecho, es como natural estar en una biblioteca, un lugar donde puedes pasar a alguna sala y tomar algún libro sobre cualquier otro tema y seguir aprendiendo, ¿no? Eres como libre, eres único
y estás en un lugar donde te olvidas de las injusticias que nos rodean y que seguirán existiendo esas injusticias, ¿no? Que lamentablemente no podemos cambiar, no depende de nosotros, pero al menos sí mencionarlas, ¿no? Sí. Recuerdo en este caso la frase esta de Nietzsche: toda convicción es una cárcel. Creo que el ajedrez nos enseña a cuestionar, nos enseña a criticar y a debatir, más allá de las filias y fobias que podamos tener, ¿no? Estar abiertos al diálogo, eso es jugar ajedrez, buscar la verdad a partir de los elementos que tenemos en una posición. Es un modelo de análisis y aprendizaje que puede trasladarse a otras disciplinas. El ajedrez es eso, ¿no? El ajedrez es política. Y la plática que ustedes impartieron, me gustaron mucho tus intervenciones, siempre documentadas, como siempre te caracteriza, y las intervenciones también de Ameyal y Valentín Sosa, ¿no? Que politóloga experta en el tema, también dio datos muy interesantes. Pues la política siempre va a estar ahí, la Guerra Fría, como estaba en el cartel que lo anunciaron, una gran confrontación que se reprodujo en el tablero también, a partir del triunfo de la erupción de los dos bloques en 1945 y la emergente escuela soviética de Bodrini, ¿no? que establece como modelo el poder del conocimiento y de la ciencia en el modelo comunista, en el modelo soviético. Quizás fue utilizado, pero que demuestra que todos somos capaces cuando no hay limitaciones para acceder al conocimiento. Muy bien, ve lo que te puso Luis González Bueno. No sé si lo puedas leer. Si lo estás leyendo. Pequeño, pero... Ajá. Si quieres lo agrando, no hay problema. De eso no te preocupes. A ver, deja ver. Ahí. Bueno, lo que pasa es que dice que coincide contigo. Lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ya lo estás viendo? Sí, de hecho Luis González Bueno es compañero, digamos, de generación mío en el caso de la Biblioteca de México, de los primeros, repito, los que conocí al llegar ahí, en ese lejano 1992, pues era Ramón Cancino y Luis González Bueno, que estaban ahí ya como participantes constantes del taller, en las clases del maestro Alejandro Contreras, y que con toda nobleza, con toda sencillez, me aceptaron, ¿no? Siendo yo nuevo, simple y sencillamente, repito, era como un espacio virtuoso donde compartíamos una pasión, una visión, más allá de otras cuestiones, ¿no? Podríamos quizás tener otros intereses, pero el ajedrez fue el pretexto para unirnos y para compartir de manera genuina, ¿no? Sin mayores intereses, que simple y sencillamente aprender. Luis González Bueno, Ramón Cancino, José Juan Escamilla, Alejandro Albarrán, Luis Gabriel Zambrano, estuvo también por ahí Benjamín Góngora, más o menos en el mismo tiempo, y muchos otros más, bastantes más que coincidimos, ¿no? Y Luis González Bueno también ha establecido la dinámica de la biblioteca en los espacios en los que ha estado, ¿no? Ahora como entrenador en el Banco de México, y seguramente en los espacios que estuvo en el IMSS Sonora con las actividades que hizo, casi estoy seguro que manejó el mismo sello de la Biblioteca de México, ¿no? Tu sello en ese aspecto. Bueno, aquí te manda Patricia Romero Salas, una opinión, bueno, yo le agradezco mucho a Patti, pero bueno, yo tal vez sea gigante, pero en cuestiones de circunferencia. Luego está el maestro José Martín Rocha, vamos a pasarlo rápido. Nos manda un abrazo, dice que se extraña, nosotros también extrañamos todo eso. Y otra vez vuelve Patricia, ¿no? Saludos queridos profesores, extraña el club de ajedrez Ícaro, claro. ¿Cómo no se va a extrañar si es donde salieron muchos de aquellos jugadores que menciona Lenin, ¿no? Otra vez... podríamos llamarlo también como la Biblioteca de México versión 2.0, ¿no? O una sucursal de la Biblioteca de México. Ese era el objetivo de ese gran espacio. Uh-huh. Y Patricia fue pues un gran apoyo, un gran baluarte en ese periodo. Simple y sencillamente es agradecerle todo el apoyo que nos dio en su momento. Fue una gran promotora de todas las actividades y un pan de Dios, como se dice, ¿no? Una persona sumamente noble, y creo que esa es otra de
las grandes virtudes del ajedrez, ¿no? Que nos permite conocer a gente extraordinaria, gente genuina, gente que nos quedamos cortos, pues, ¿no? En el agradecimiento que les podemos dedicar. Patricia, entonces, un fuerte saludo y espero que estés muy bien. Y toda tu familia también. Ahí José Martín, otra vez Rocha García dice, nos definen nuestras búsquedas y deseos por alcanzar la felicidad, como cuando se llega por un extraño golpe del destino en el camino a una sala de una biblioteca donde se enseña ajedrez. Y luego sigue otra vez el maestro Rocha. No, perdón con la interrupción, coincido con el texto de José Martín Rocha García, que también tengo entendido que es maestro. Sí. Como el magisterio que está presente en muchos de nosotros, pero no nos damos cuenta a veces, ¿no? Y lo notamos en esta contingencia que tenemos, pues que somos felices cuando hacemos lo que queremos. Somos felices cuando estamos en la biblioteca o en algún lugar donde podamos desarrollarnos de manera libre, ¿no? Ya sea la Biblioteca de México, que para mí es, repito, mi alma mater, siempre lo he comentado, y mi gran maestro, el maestro José Luis Vargas, como la influencia principal en mí en toda esta parte ajedrecística, y ojalá que en muchos otros lugares buscara emular o copiar esas características que los hacen únicos, ¿no? Y es lo que he intentado hacer de manera humilde en los espacios en los que he estado trabajando, ¿no? En Casa del Lago, en el Club Ícaro, los diferentes espacios que he tenido la oportunidad de participar, es tratar de llevar mi granito de arena para brindarles una oportunidad de desarrollarse y, como lo menciona de manera accidental quizás, tratar de ser felices a partir del diálogo. Recuerdo en este caso pues, que hablábamos en su momento de filosofía, hablábamos de Sócrates, hablábamos de Platón, y la idea de aprender a partir de las preguntas, ¿no? El método mayéutico de Sócrates, y llegar a la iluminación, al conocimiento, sin ningún otro protagonismo. Repito, creo que por eso coincido mucho contigo siempre, no nos ha definido nunca el protagonismo. Siempre buscamos hacer las cosas lo mejor que podemos, compartir de manera genuina lo que tenemos, pero eso es lo único, ¿no? Y en todo caso, disfrutar del diálogo, del contacto con las personas que confían en las sesiones que podamos compartir nosotros. Muy gran comentario de José Martín, y repito, también una persona muy noble, que repito, lo recuerdo con su hijo Alan, en algunas sesiones en la Casa del Lago. Y bueno, no nos conocimos en la Biblioteca de México. Yo estuve como jugador del 2002 hasta el 2007, perdón, 1992 a 1997, y a partir de 1997 al 2004 como maestro de diferentes niveles, ¿no? Y gracias una vez más al apoyo y a la confianza que me brindaste en su momento, José Luis. Ahí me marcó mi vocación. Pues sí, te manda a saludar también Estela Bautista, que también es de Oaxaca. Y vuelve otra vez el maestro Rocha, dice: una biblioteca siempre en lucha y trabajo, donde cada sábado llegaban los espectadores a admirar las clases que maestro cual filósofos en plaza pública conmovían el espíritu de la clase del ajedrez entre sus alumnos. Muchas gracias. Sí, en cierta manera era una plaza pública, era el ágora, la reunión de los hombres libres, siempre lo he dicho, y la libertad nos las daba el ajedrez, ¿no? Fatou Vela, o Falú Vela, no sé si la conozcas, te manda a saludar, Lenin. Y bueno, aquí está otro Alejandro Ávila, pues es el hijo de Estela. Hola, maestro Lenin, uno de los mejores entrenadores del país. Bueno, le voy a hacer aquí la corrección a Alejandro, no se la quería hacer, pero no es uno, es el mejor entrenador del país, según pues podemos decir lleva una década recibiendo el premio, de lo cual yo me siento orgulloso, porque cada vez que lo recibe o le hacen una entrevista siempre me menciona, ¿no? Y bueno, y siempre se lo agradezco. siempre se lo agradezco porque... Pero creo que siempre también ha sido trabajo de equipo. Lo platicábamos, o sea, y algunos lo comentaron la vez anterior. El lema de la FIB es Gens una sumus. Somos una familia. Sí. En cierta forma, es lo que nos ha brindado el ajedrez a partir de los lugares donde hemos coincidido, ¿no? En la Biblioteca de México y después en el Club Ícaro, donde hicimos una nueva familia.
una familia muy virtuosa, ¿no? Y donde trabajamos en equipo y desarrollamos el potencial que ya estos niños tenían, ¿no? Y que sus padres, repito, confiaron completamente en nosotros y que nos dieron la oportunidad de conocerlos. Creo que la amistad es el mejor obsequio que se puede tener en la vida. Hacer amigos es como la esencia de la riqueza, y creo que en ese sentido el Club Ícaro, la Biblioteca de México, pues nos ha dado ese gran tesoro, ¿no, José Luis? Estoy seguro que muchas personas te admiran y te siguen y te aprecian genuinamente por lo mucho que has influido y los has ayudado en todos esos espacios. Bueno, sí, debo decir que hay algunos que sí me muestran su admiración, como hay otros que me muestran su odio. Y así, pues no hay problema, ¿no? Octavio Bolaños, saludos, maestro, es de Tamaulipas, ahí de la tierra de Rodrigo González, de Jaime López, de el Gran Piporro, ¿no? También... ¿Sí? De los odios gratuitos, José Luis, es lamentablemente la naturaleza humana. Los odios gratuitos, ¿no? Por el simple hecho de hacer una labor o del éxito que consigues, quizás sin proponértelo, ¿no? Porque tú simple y sencillamente compartes todo lo que tienes, no te guardas absolutamente nada. Y a partir de eso, automáticamente se van consiguiendo méritos, ¿no? Méritos deportivos o méritos en otros ámbitos. ¿Recuerdas lo que provocó aquella entrevista en el Selecciones del Reader Digest? Sí. Increíble, ¿no? Sí, no, y también tú te acuerdas de la declaración que hice en una olimpiada sobre quién iba a ganar la olimpiada y qué equipos eran los fuertes, ¿no? Yo desde ahí decía que los Galavís tenían un buen equipo y que el Estado de México, que era parte también de la Ciudad de México, pues eran candidatos a ganar medallas, ¿no? Cosa que muchos pensaron que yo estaba alucinando, y ya cuando se llegó a la final, fueron, digamos, las estrellas de esa olimpiada, ¿no? Tú sabes que, pues yo tal vez no me lleve bien con algunos de ellos, pero eso no impide que yo reconozca sus habilidades, ¿no? En el ajedrez. Así a muchos, ¿no? Cuando les digo de ciertos presidentes de la federación, o de algunos que tú conoces, ¿no? Que supuestamente están en esto de la política, entre comillas política, ¿no? De ajedrez, que yo siempre he considerado, y te lo he dicho, que no es ni política ni eso relativo sobre el ajedrez. Es una cuestión de ubicación, ¿no? En tiempo y espacio, de personas que buscan hacer relaciones y quedar bien, y después ser los verdugos de los ajedrecistas, ¿no? Lo peor es que muchos ajedrecistas lo permiten, y no solamente lo permiten, sino no luchan por ello, ¿no? Yo así en reuniones, y lo ha estado Octavio y has estado tú, que yo he sido una especie como de borrasca cuando doy mi opinión, no voy a decir sincera, pero sí algo que puede causar un poco de ¿cómo se llama? De resquemor. Yo me acuerdo de una, no voy a decir los nombres porque ya te dije me meto luego en problemas, que había un jugador que fue presidente de la Federación Mexicana, pero se le cuestionaba no por su trabajo, sino por ser homosexual. No sé si te acuerdas de eso. Y cuando muchos me decían que si yo iba a tener la valentía de votar por él, yo les decía que sí votaba por él siempre y cuando me demostrara que tenía un plan, que yo la preferencia sexual no es de que no me importara, pero que para el ajedrez eso no tiene que ser un obstáculo para que una persona llegue a un puesto donde puede beneficiar a otros, ¿no? Pero era como motivo de burla, e incluso hasta decían que iban a publicar unas fotos. A mí me parecía de una parte incluso innoble, desleal, y no porque ese cuate me cayera bien, sino porque sencillamente yo veía cómo estaba el estado de la política, digamos, en el ajedrez. Hasta la fecha tú lo has visto. Tu hermano participa luego en un chat que es de árbitros, donde todo lo que tienen son como una especie de programa tipo Patricia Chapoy, pero no tienen ni siquiera una opinión política. O sea, no saben diferenciar entre lo que es un chisme y lo que es, como dices tú, una opinión informada, y sobre eso tener juicios de valor, que eso es lo que nos hace verdaderos ajedrecistas, ¿no? Porque al ver este tipo de manifestaciones, créeme que a veces yo siento una desilusión de dedicarme al ajedrez,
Y yo digo, bueno, ¿y por qué no mejor me dediqué al americano o al básquetbol, ¿no? Porque a mí me parece hasta, ¿cómo decirte?, pedestre las opiniones, ¿no? Y tengo amigos ahí y muy queridos, ¿no? Pero cuando les puedo decir esto, yo no quiero ni tocar el tema porque ya ves cómo se pone, ¿no? Entonces, no sé qué pienses de esto. Es que creo que se define a partir de una simple palabra, ¿no? Eres libre, libertad. Exacto. No tienes compromiso con absolutamente nadie y desde ese punto de vista puedes hablar libremente a partir de la lógica de tus pensamientos, ¿no? De los valores que has tenido o que te han definido siempre, ¿no? El ideal de compartir, el ideal de la enseñanza. Eres un gran maestro, repito. La influencia de tu familia también se refleja en ti. El maestro José Luis Vargas siempre se debe decir con palabras mayúsculas. Y creo que en ese contexto, en esa libertad que tienes, nunca has temido emitir tus opiniones, absolutamente con nadie, pues, ¿no? Creo que eso es lo que luego carecen muchos, la libertad de hablar, por temor de quedar mal con alguien, pues, ¿no? En lugar de buscar en las ideas la lógica de lo virtuoso, pues, ¿no? La lógica de los ideales y la lógica de que se pueden hacer cosas bien más allá de quedar bien o mal con alguna persona o algún político. Sí. Pues, lamentablemente hemos tenido malos dirigentes desde hace muchos años. Tú viviste lo platicabas anteriormente, el completo abandono de los niños en el 2011 en Francia y todo lo que suscitó esa parte de manera accidental, no por realmente buscarlo, sino era la parte política que buscaba hacer leña del árbol caído y usar a los niños para conseguir un objetivo político más allá del deseo de verdaderamente cambiar el ajedrez en México, ¿no? Lamentablemente México ha quedado muy rezagado en materia ajedrecística a nivel infantil, juvenil y a nivel libre. Tristemente se demostró en la Olimpiada Mundial del año pasado, de hace 2 años, donde fue la peor participación, pero no por falta de talento, sino por falta de visión a largo plazo. Hemos sido testigos del potencial de muchos grandes jugadores que se van perdiendo porque no hay planes, no hay motivaciones para continuar en esta dinámica ajedrecística. La mayoría, después del periodo de las Olimpiadas nacionales o de las universidades que existen, van terminando optando por lo seguro, ¿no? Que es en este caso la seguridad de sus profesiones, de su vida académica, de las elecciones que han tomado antes, porque es arriesgado dedicarse completamente a ser un deportista en el ajedrez, ¿no? Colombia, Perú sobre todo ha sido muy exitoso en los programas infantiles. Los hermanos Jorge Cori y Daisy Cori, que fueron campeones mundiales. Colombia, que tiene muchos éxitos en los campeonatos panamericanos. Son modelos que podríamos nosotros emular, apostar más al ajedrez infantil y juvenil. Es ahí donde está el verdadero potencial de cambio, ¿no? De tener glorias nuevas de las ya muy, muy añejas que tenemos. Todavía citamos a Carlos Jesús Torres Repeto como el mejor jugador de México, pero ya hace muchos años de eso. Pocos grandes maestros en realidad hemos tenido y esa es una verdadera tragedia, ¿no? Los podemos contar prácticamente con los dedos de una mano. Marcel Cisniega, que en realidad su periodo ajedrecístico fue breve porque después optó por la seguridad, supongo también de su faceta cinematográfica como director de cine. Pero de ahí en fuera, Gilberto Hernández, otro gran maestro. ¿Quién más? José González, que tengo entendido que ya compite por la bandera española. Y después, Luis Fernando Ibarra Chami, que lo acaba de conseguir recientemente. Pero repito, son casos muy, muy aislados. Para la población que tenemos, México debería tener por lo menos quizás unos 50 grandes maestros. Estoy hablando de una cantidad mínima. Pero no lo hemos tenido ni siquiera sumando todos los años de historia ajedrecística de ajedrez en México, pues, ¿no? Sí. Y creo que eso es precisamente la ceguera y la pobreza de los dirigentes deportivos que hemos tenido. No les interesa verdaderamente el ajedrez, les interesan sus cotos de poder, ¿no?
sus élites. Pero bueno, esa es otra... No, qué bueno que lo tocas y que lo tocas aquí para demostrar que estas pláticas que tenemos en este momento no son recientes, vienen, ya te dije, desde que te conocí y desde esa ética que mostrabas a esa edad, a los 15 años, y también te tocó sufrir algunas cuestiones, las cuales no voy a decir. Ahí viene un recado del maestro Rocha otra vez, dice que sería bueno escribir un libro sobre pedagogía infantil. Voy a poner, creo que Luis no se cansa de escribir en el teclado. Pero todo esto quiero que el público lo vea y que descubra esa parte no oculta de Lenin, o que está, digamos, en la casa del lago, no que esté aislada, sino que ha sido cultivada en estos años de amistad contigo, ¿no? Yo siempre he dicho que el mejor interlocutor que he tenido en mi vida ha sido tú, ¿no? Muchos de mis amigos, o sea, amigos de mi edad, siempre me preguntaban que por qué perdí el tiempo con un muchachito de 15 años, ¿no? Y yo les decía, es que ustedes tal vez vean, como se dice, a un escuincle que tal vez no tenga, digamos, pues otra cuestión, ¿no?, que mostrarme, ¿no? Y siempre les decía, es que Lenin, aparte de ajedrecista, tiene una plática que a mí me interesa mucho sobre temas sociales, políticos, culturales, que yo veo poco a esa edad, ¿no? Porque por lo regular uno está sufriendo esta crisis de adolescencia, y otra vez lo vuelvo a repetir, en cierta manera me identificaba contigo porque yo fui un adolescente, como dicen, anormal. Esa fue, como se dice, el vínculo, ¿no? Pero yo alguna vez te lo dije, ¿no? Lenin, tú y yo no tenemos, o sea, tenemos muchas diferencias de edad. La única cosa que nos une es el ajedrez. Y ese ajedrez tiene como muchas aristas, muchas caras entre tú y yo, ¿no? No solamente es mover las piezas, hablar, digamos, de una determinada defensa, o etcétera, ¿no? Podemos hablar de eso, pero también nos vamos más allá, ¿no? Hemos vivido tragedias políticas deportivas, por decirlo así, hemos sido testigos de ellas, tú incluso has sido afectado por algunas de esas políticas, y sin embargo tenemos la fe, o tenemos pues la esperanza de que algún día agarren la onda los federativos o los que están alrededor de ellos, y que no estén pensando en esas como alianzas que me recuerdan mucho la Revolución Mexicana, ¿no? Que triunfa la parte del norte, pero gente anarquista como está entre los zapatistas, o gente que hay incluso entre Madero, queda totalmente fuera del juego, y este poder, esta manera de ganarse, digamos, el frente político, pues tuvo sus consecuencias en el PRI. 70 años, 80 años de corrupción, y como te digo, hay muchas cosas como eso del abandono de los niños que no ha sido castigado. Hay 2 o 3 cuestiones que ahora muchos de ellos incluso son obradoristas, que sí dicen que son obradoristas, y lo más chistoso es que ellos sí pueden hablar de enjuiciar a un presidente y cosas así, pero cuando les tocas el tema del deporte, luego resulta que hemos tenido a unos verdaderos santos en las presidencias de la Federación Mexicana de Ajedrez, y yo les digo, no, pues es que si esos son los santos, ¿cómo estarán los demonios, no? Entonces, tú y yo siempre hemos platicado de eso, no hemos ni siquiera formado un grupo, ni tratar de hacer un frente, pero sí que se tome conciencia de todo esto. Otra vez, mira aquí, Luis González, bueno, dice un maestro con mayúsculas, se nota a partir de su humanidad, de su labor de vida y triunfo de ella. Me agrada escuchar a Lenin y sus convicciones, su filosofía y su punto de vista de compartir y de la amistad. Sí, pero como te decía Luis, esta parte, y bueno, y sigues con lo de la biblioteca, y es cierto, esta parte que estoy mostrando de Lenin, y por eso entré, no es de que él sea grillo, o de que le guste nada más opinar por opinar, ¿no? Insisto, yo cuando lo conocí me sorprendió mucho su ética, y es una ética que ha mantenido a lo largo de muchos años, y esa ética lo ha llevado, digamos, a dar clases a niños que viven en lejanas distancias, por decirlo así, sin ningún compromiso, y lo interesante es que siempre ha dicho que eso es gracias a mí, y cuando él dice eso, pues
siempre me emociono y digo que es una cosa que yo no merezco, ¿no? Bueno, pasemos con el maestro Rocha, a ver qué nos dice. Pero, Real, perdón que te interrumpa la pausa en ese sentido. Me da gusto lo que escribió el maestro Luis González Bueno, porque repito, veo en él el sello de la biblioteca, podría ser como una marca registrada, el sello de los maestros de la biblioteca, en el deseo de compartir el ajedrez como algo más extenso que el solo hecho de mover piezas. Y creo que por eso se disfruta mucho la Biblioteca de México, porque vuelvo a repetir la palabra clave que es libertad. No podíamos hablar en libertad de diferentes temas, y en tu caso cuando hablábamos de política lo hacíamos desde posiciones coincidentes o a veces separadas, pero siempre con la idea del respeto, ¿no? Con la idea de la amistad y simple y sencillamente hablar para aprender o compartir o llegar a alguna conclusión. El humanismo de la biblioteca o lo que te caracteriza es, repito, muy notable, y no distinguías en ese sentido las diferencias de edades, simple y sencillamente las ideas que podían estar en debate. Y trabajamos en equipo muy bien todo ese periodo, el periodo que estuve en la biblioteca del 97 al 2004, hablamos de muchos temas, hicimos torneos, hablábamos de ajedrez y matemáticas, de ajedrez y política, de ajedrez y cine, de los análisis o los textos más recientes de las revistas que se publicaban, pero siempre y sencillamente por el hecho de compartir más allá de protagonismos, la idea del conocimiento, pues, ¿no? Y esa misma oportunidad no es que se me brindara a mí, sino que se le brindaba absolutamente a todos. Por eso siempre he mencionado que esa es la influencia más notable en mi vida ajedrecística, en mi faceta ajedrecística. Y sobre todo, o sea, repito, la biblioteca es todo un contexto muy grande, muy amplio. Ya hablaste de sus fundadores, que se remontan, de hecho, quizás al Parque de Pilares, al Club La Cabaña, todo ese periodo también bonito en la delegación Benito Juárez. Bueno, más allá de todos ellos, de Javier Pereira, de Antonio de Jesús Galán Alcalá, de José Daniel Curiel, de Magda Flores, de todos los que hemos comentado, Alejandro Contreras, que repito, también fue muy noble, creo que era la característica de todos ellos, ¿no? La idea de hacer algo diferente y la idea de compartir el ajedrez como la parte virtuosa de la cultura, del arte, la ciencia y la filosofía, que de hecho mañana vas a dar una plática de ajedrez y filosofía. Sí. Creo que jugar ajedrez es también hacer filosofía, pero por eso repito y lo vuelvo a mencionar acá, eres mi maestro en ese aspecto, ¿no? Mi hermano Ajax me enseñó a mover piezas, pero tuve la fortuna de conocerte en la biblioteca y que siempre me compartieras en diferentes lugares lo que podías en su momento, ¿no? Eso, pues, repito, no hay palabras, no hay nada que pueda hacer para agradecértelo como se merece. Pero bueno, gracias por tu comentario, Luis González Bueno. Me da gusto que esté ahí todavía, como yo todavía en HCC, pero él en el Banco de México, y que lleve a esos lugares lo que aprendimos, creo, de la biblioteca, el ajedrez como algo integral, ajedrez e historia. Bueno, aquí Mario Rodríguez nos dice que nos faltó mencionar al maestro Manuel León, y su caso sirve para ejemplificar lo que está comentando maestro Lenin. Saludos amigos desde Aguascalientes, ahora es Hidrocálido nuestro gran amigo, y bueno, Mario Rodríguez también es padre de tres hijos, de los cuales se siente orgulloso, porque uno de ellos, bueno, todos ellos tienen su carrera, pero también se formaron en el ajedrez y en el taller infantil de la biblioteca, y como dijiste tú, también con Mario eran grandes pláticas, y todavía recuerdo sus interpretaciones de Silvio Rodríguez, sobre todo la del Necio, que a varios les gustaba, y bueno, eran tardes nostálgicas, recordables, porque insisto, ¿no? Como dices tú, los grupos de amigos no solamente se valoran por el rating, ¿no? Porque eso yo creo que era la desgracia de algunos de los que conocíamos, ¿no? Que para entrar, digamos, a sus llamados círculos, pues uno debía de tener un rating alto, ¿no? Para que lo consideraran como que digno de tener ideas, ¿no? Es algo, por eso te digo que hubo como una especie de ruptura entre nosotros, no estoy hablando de Alejandro, de Portis o algo así, ¿no? Y con ustedes, ¿no? Que en cierta manera eran, por decirlo así, los populares, ¿no? Y los que muchos de ellos tenían la poca confianza de que llegaran a ser buenos jugadores de ajedrez,
porque en algunos no les veían talento o solamente les veían una especie de llamado de rating y no, no otra cosa que para mí es más humana, y que me acordé mucho de Oliver Sacks, ¿no? Cuando él también dice en medicina que ya era tiempo de que los hombres fueran cifras, fueran números de pacientes y que se convirtieran en seres humanos, ¿no? Que hay vidas que contar y que esa manera como ve Oliver Sacks la medicina, pues también es correcta, ¿no? Bien, Lenin, no sé si esto es porque pues entramos a destiempo. Yo sé que tienes compromisos, como siempre me lo haces notar, porque ya sea los fines de semana, tú estás muy activo dando clases en línea, ¿no? No sé si todavía podamos continuar unos 5 o 10 minutos, o ya tienes que retirarte. Ah, bueno, no, adelante. Completamente adelante, siempre es un gusto platicar contigo. Me remonta a aquellos años dorados, repito, de los 90s en la biblioteca o en tu casa, después en Sagú y después en, bueno, los diferentes espacios, pues, ¿no? Es, como se dice, ¿no? Recordar es volver a vivir y son periodos mágicos, ¿no? Bueno, estaremos unos 5 años mágicos. 5 o 10 minutos más para redondear esta plática, ya que te metí en esto de la política y como ya te dije, esto viene de familia. Conozco a tu hermano Ajax y sé que es mucho más belicoso que tú y un poco más puntilloso. Digamos que tú eres la parte, digamos, lógica de la familia. Eso no quiere decir que los otros estén en otro problema, pero como siempre, entre los hermanos hay diferentes caracteres, hay formas de pensar y eso pues se lleva incluso hasta los nombres, ¿no? Yo siempre lo he dicho en son de broma que Ajax, como tu papá, pues pone el nombre de un gran guerrero, digamos, de la Ilíada, nada más que hay que diferenciar si es el hábil púgil o el que es alto como una torre, Telamón. Ajax Telamón. Y bueno, en este caso, que como dijiste, en Juchitán hay una pobreza y esa pobreza los lanza a buscar el futuro, digamos, a la Ciudad de México y a todo esto. Es lo mismo que te voy a preguntar, pero ahora con respecto a tu tierra, ¿no? Yo sé que Toledo, por ejemplo, se fue a vivir a Yucatán y desde ahí fundó un museo. Toledo es una cosa, yo creo que para ustedes no voy a decir sagrada, pero ejemplar en el sentido de artista oaxaqueño. Sobre todo Oaxaca, un lugar que tiene grandes inteligencias en la pintura, en la escritura, etcétera, ¿no? O sea, Oaxaca como estado que produce estos hombres, estas mujeres, pues es ejemplar, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Juchitán? Yo también veo que luego en Oaxaca hay como esas luchas intestinas como en Yucatán, ¿eh? No quiero decir que solamente en Oaxaca, pero como en Yucatán o en otros lados, en donde en vez de decir Genuna Sumus y de tener, digamos, una hermandad del ajedrez, se crean unas diferencias enormes y a veces me llama la atención que esas diferencias son por algo tan simple. ¿Qué me puedes decir de todas estas diferencias que no solamente afectan tu estado, sino afectan otros estados y que tú ya has estado, ahora sí que tú has participado, no en estas diferencias, pero sí en esta unificación que debe de haber en tu tierra o en otros estados, ¿no? Porque conociéndote, yo sé que siempre estás a favor del diálogo, a favor de el razonamiento, a favor de varias cosas, ¿no? Y como te dije, tú tienes una alta estima de la ética, ¿no? Y eso tal vez te ha mantenido durante muchos años en ese perfil que muy pocos tienen. Así es, lamentablemente pues la parte humana se da en muchos ámbitos y también en nuestras regiones. Hay división, aparte Oaxaca ha sido un lugar con muchas regiones, muy segmentada, muy diferenciada por las diferencias geográficas, orográficas. Hay muchas Oaxacas en realidad. Y bueno, y en la parte que me corresponde, que es el istmo de Tehuantepec, el ajedrez allá pues ha sido una semilla que se ha incrustado de hace años por algunos aficionados y que bueno, han habido algunas diferencias por ahí que espero que se resuelvan a corto plazo, porque la unidad es esencial para conseguir cualquier resultado, ¿no? La
la unidad es esencial. La división simple y sencillamente debilita un esfuerzo que se diluye al no estar compactos. Divide et vinci, decían algunos, ¿no? Decía Julio César, me parece. Divide y vencerás. Bueno, deberíamos hacer todo lo contrario. Lamentablemente, no depende a veces de las mejores intenciones. Hay otros factores que están en juego y me gustaría que hubiera una unidad, una planificación ahí para resolver diferencias y marchar juntos. Tú estuviste allá, sabes que hay un grupo potencialmente muy fuerte que los define también una palabra, ¿no? La nobleza, el deseo de conseguir metas. El esfuerzo es una palabra constante en Juchitán y en muchas regiones supongo también. Y ojalá encuentren una forma de unión. Toledo se fue a Oaxaca por las cuestiones políticas, que luego la parte política siempre es ingrata, como mencionas. Hay una cuestión de traiciones después que desesperan o desencantan de lo que se hace, y creo que desde ese punto de vista él prefirió irse a Oaxaca a desarrollar una parte completamente cultural, ¿no? Al abrir museos y diferentes iniciativas de arte, de rescate de tradiciones, de rescate de pintores, de muchas iniciativas, pero también está cercano a la política, ¿no? Está siempre cercano a la lucha con los humildes, ¿no? A la lucha con los que han siempre estado olvidados. Por ejemplo, iniciativa esa de los papalotes, donde busca a los 43, ¿no? Los han buscado en todas partes, pero quizás estén en el cielo, ¿no? Esa parte es poética. Y aparte, pues, Toledo en ese sentido, pues tampoco buscaba siempre los protagonismos. Me recuerda a ti en ese aspecto, y es algo que también nunca me ha gustado, los protagonismos. Simple y sencillamente compartir. Si es bien visto o mal visto, ya no depende de mí, ya no está bajo mi control, ¿no? Tú me conoces, nos conocemos desde hace ya prácticamente 30 años, y bueno, creo que habría que pensar más en eso, ¿no? En la parte de la unificación de la familia que somos, y buscar a través de eso plantear objetivos simples, ¿no? Desarrollar instituciones, desarrollar espacios ajedrecísticos que compartan esas visiones, como mencionó José Martín Rocha, un plan pedagógico que realmente capacite y forme a los niños, a las nuevas juventudes, en lugar de hacer eventos faraónicos que se han hecho mucho en México, ¿no? En México hemos tenido quizás eventos de talla mundial. El campeonato mundial en 2007, que pasó completamente inadvertido, fue una gran inversión en dinero, pero que prácticamente no dejó absolutamente nada en la parte ajedrecística, ¿no? Para formar a nuevos talentos. No generó una escuela mexicana de ajedrez, no hubo repercusión. O sea, para nosotros que estuvimos ahí, que fuimos testigos de la coronación de Viswanathan Anand en ese teatro Sheraton de la Alameda, tuvimos el privilegio de ver esos grandes lances, pero pasó completamente inadvertida. Hubieron previamente simultáneas en el Zócalo, donde se vencieron los récords Guinness, que también fue un derroche de recursos, pero que tampoco se aterrizó en mejores jugadores, ¿no? O en mejores maestros, o los festivales de la UNAM. O sea, para nosotros los aficionados, nosotros los ya iniciados, fue un gran regalo, un gran privilegio estar en esos lugares, pero no generaron absolutamente nada. A grado tal, que repito, que seguimos teniendo escasos grandes maestros, y el panorama en lo sucesivo pues no parece que vaya a ser muy diferente. No hay iniciativas, no hay proyectos, no hay claridad en las cosas que se tienen que hacer. Creo que la inversión en mejores maestros, en mejores espacios, centros verdaderamente de enseñanza ajedrecística en todas las partes del país sería necesaria. Acercar más a los niños, a las juventudes, a la cultura, y el ajedrez es una forma de cultura, no un pretexto para invitarlos a otras manifestaciones. Creo que esta parte de las divisiones que se dan en ajedrez también se ha dado en los puntos o grupos políticos que existen, y que ojalá hubiera eso es una utopía, ¿no? Pero ojalá hubiera una claridad para unificar y buscar un sueño común, ¿no? Recordando lo que nos enseñaron en el Isla, que tuvimos ese privilegio de estar ahí, de estar ante la tumba de Capablanca, pero lo que dijo en su momento
el maestro internacional Gerardo Lebredo Sarragoitia, que el secreto de las cosas es solidaridad y trabajo. Creo que eso falta mucho en México, solidaridad y trabajo, ¿no? En lugar de los compadrazgos, las envidias, los celos, las divisiones, solidaridad y trabajo es el único secreto. No sé si me escuchas, José Luis. Sí, sí te escucho. Pero, sí, te escucho. Bueno, para mí sería una fórmula muy simple, muy simple: solidaridad y trabajo, esfuerzos conjuntos, cero reflectores, ¿no? Simple y sencillamente la búsqueda de un objetivo común. Y creo en esa forma que la biblioteca es esto, José Luis, es eso, siempre lo ha sido. Me gustaría que hubiera muchas bibliotecas de México con la oferta que ofrece el acceso a la cultura, a los libros, pero que estuviera siempre la parte ajedrecística en esos lugares. Imagínate el faro que representaría muchas bibliotecas de México en los diferentes lugares, rincones del país. Sería, no sé, un gran motor de cambio, me parece, ¿no? Porque pienso sinceramente que el ajedrez es una oportunidad para generar una mentalidad crítica y acercarse a otros elementos de beneficio personal, ¿no? De superación personal. Bien, totalmente de acuerdo. Quiero terminar con lo que dice Luis González Bueno acerca de ti, que eres como, que te define así, como una frase de Murakami, que dice: en silencio, golpe a golpe, como el diligente herrero de un pueblo. Bien, me dio mucho gusto otra vez platicar contigo. Como siempre lo expreso. A Magda Flores parece que nos quiere decir algo. Déjame ver si no. Muy grande, todo. Flores, de un gran equipo. ¿No? Sí, un gusto tenerlos como amigos. Saludos, Lenin. Sí, igualmente, yo también. Y Estela Bautista. Hola, maestro Lenin, muchísimas gracias por todo y sus clases, amistad, su apoyo y bueno, hacia sus hijos, ¿no? Bien, como te digo, estas plásticas son inacabadas, nunca se terminarán de hacerlo contigo. Solo quería mostrar a ese Lenin que yo conocí a una edad muy temprana y que sigue siendo igual. Creo que está bien lo que tú dices y me siento bien el saber que tú mantienes esa filosofía o esas maneras de pensar que, insisto, tenías desde que recién llegado al distrito, aquí a la biblioteca, y que en cierta manera te distinguían. Eras una manera distinta, ¿no? de un joven, ¿no? Y no, eso no quiere decir que eras mejor que tus compañeros. Yo recuerdo con mucho agrado al maestro Paricutín, que siempre lo estimo, siempre lo tengo en la mente, a todos tus amigos de Oaxaca, sobre todo a Juchitán y esa, como dices tú, esa nobleza, y que para mí es una lástima que luego en luchas intestinas lo separen, ¿no? Porque en realidad para mí no solamente es una gran ciudad, no solamente hay potencialmente, bueno, hay muchachos, hay jóvenes que potencialmente pueden llegar a ser los mejores, pero que luego a veces se dividen por cosas que a mí me parecen, bueno, no lo quiero decir, pero algo tonto, no algo que no tiene nada que ver, porque de por sí está dividido la familia mexicana de ajedrez, y más divisiones pues no causan esto, ¿no? Y sí, como tienes razón, ¿no? El ir a Isla, también tener esa manera de observar y de entrenar el ajedrez, el de sabernos diferenciar incluso de aquellos jugadores cubanos que vienen aquí a México y que son jugadores, pero no son entrenadores, pues siempre me hace validar las figuras, como ya dije, de un Luis Hierro, de un Jesús Suárez, de un Ciro Fernández Bravo, de Armando, por ejemplo. Ahorita no me, ¿cómo se dice? Armando Fernández, ¿no? Me dices que se apellida. Armando López Pérez, todos ellos realmente forman en mi cabeza, y gracias a ti, toda una filosofía, un concepto de lo que debe ser el entrenar ajedrez, y cómo no debemos estar lejos de aquellos potencias que, como dices tú, como te dije, que en Cuba está está el bloqueo. O sea, hay cosas muy muy críticas,
y sin embargo siguen produciendo jugadores por algo que tú has dicho, ¿no? La amistad, la solidaridad, el trabajo en grupo, que es lo que nos debe distinguir como unas piezas en el tablero, ¿no? Esa sinergia, como luego dicen algunos, para utilizar palabras, como dice, altisonantes o así muy, como dicen, muy fifí, esa sinergia que se debe de ver en un tablero con las piezas para organizar un ataque o una combinación fulgurante, brillante, digna de ser recordada por generaciones. Así deberían ser todos aquellos que participamos en este hermoso México que ahorita está azotado por la pandemia y que hemos visto que en diferentes lados, en Chihuahua, en Aguascalientes, en donde tú me menciones, hay gente que no solamente cree en esto, sino que es capaz de hacerlo, y que hay unas personas de pantalones largos que, como diría el gran Quijote, o mejor dicho Cervantes, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, hacen todo lo posible porque nuestro ajedrez se mantenga a niveles rastreros, bajos y sin alzar la cabeza. Y como ahora que están hablando de López Obrador, que lo están criticando y que luego se van así muy apasionados a la 4T y todo eso, yo quisiera que tomaran en cuenta eso. Obrador tiene razón en ciertas cosas, y por esto que voy a decir, espero que no me consideren obradorista, porque luego muchos piensan que soy obradorista y no lo soy. Muchos piensan que Obrador es de izquierda y tampoco lo es, pero tiene razón Obrador, ¿no? La corrupción hizo un estilo de vida en este país. Y esa corrupción también afectó las federaciones deportivas, y entre ellas las de ajedrez. Ya es tiempo de que se haga una cuarta transformación en esas federaciones y no se renueven aquellas personas que durante muchos años han estado no solamente manchando, sino hundiendo el genus asumus que tenemos de la Federación Internacional de Ajedrez. Porque también a nivel internacional hay que tomar en cuenta que ciertos presidentes de la federación pues también han tenido sus ¿cómo se llama? Sus cuestiones de locos o también de corruptos, ¿no? Y es hora de que vean que esta pandemia ya les ha mostrado que hay que cambiar todo, como alguna vez tú y yo platicábamos, hasta lo ecológico debe de entrar en consideración, ¿no? Ser iconoclasta, ¿te acuerdas? Exacto, eso era lo que yo siempre te pedía, ¿no? Que no era cuestión de ideología, ¿no? El ser iconoclasta no es nada más decir estoy en contra de todo, ¿no? Como yo dije, si no eres parte del problema, por lo menos sé la solución. Y esa solución, creo que ya es tiempo, ¿no? Espero que despierten de su sueño, como alguna vez lo dijo el Buda, y que contemplen esa luna fría en el cielo, y que se den cuenta que este mundo ya no es igual a partir de un virus que le llamaron coronavirus y que tiene, digamos, formas de trompetitas a su alrededor, y que ha hecho despertar a muchos países, a muchos hombres, y no tiene nada que ver si eres comunista, si eres capitalista, pero sí, es una crítica rotunda a lo que se llama el neoliberalismo y sus formas sádicas, terribles de explotar, digamos, a muchas masas humanas, ¿no? Solamente tenemos una tierra y no podemos dejarla morir. Y entre ellas se incluye, obviamente, el ajedrez. Muchas gracias, Lenin. Esta plática no se termina. Espero que algún día volvamos a encontrarnos a la vuelta de los bytes y sigamos con estas formas de pensar, de discutir como lo hacíamos antes en aquellos nostálgicos 80s o 90s. Te agradezco mucho nuevamente. Vuelvo a reiterar el agradecimiento eterno que tengo contigo por todo lo que me compartiste en esos lejanos 90s, el conocimiento que compartiste de manera genuina y, no sé, noble, yo diría como humanista, como dijo Luis González Bueno, pero creo que es más que eso, ¿no? O sea, es como la alegría de compartir. Creo que eso te define en cualquier ámbito, la alegría de compartir, de divulgar y de encaminar a personas por alguna ruta del saber, ¿no? Alguna ruta del conocimiento. Y no fui el único.
hay muchos que pueden decir eso de ti, simple y sencillamente lo hago público. Creo que cualquiera que te haya conocido puede tener el privilegio de haber sido conocida a José Luis Vargas Moreno, un gran maestro del ajedrez, pero sobre todo una excelente persona, ¿no? Muchas gracias por todo, espero acompañarte en otras ocasiones aquí en las pláticas en los temas que tú indiques. Y sí, pues el ajedrez merece mucho más que los dirigentes que tenemos, ¿no? Hay muchas personas que hemos conocido que disfrutan de la actividad, que la celebran, la aplauden y la llevan a sus espacios, ¿no? Y de esa manera van esparciendo como un virus la semilla, el conocimiento que dio la oportunidad a la Biblioteca de México para todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. 31 años de existencia de la Biblioteca de México, espero que sean muchos años más. Vuelvo a aplaudir el gran esfuerzo que ustedes hacen. 31 años se dice muy fácil, pero 31 años es toda una vida, ¿no? Entonces, José Luis Vargas Moreno, Javier Vargas Pereira, Antonio de Jesús Galán Alcalá, José Daniel Curiel Sánchez como líder y Magda Flores Mercado también como grandes líderes de este proyecto, ¿no? Es difícil que un espacio pueda durar algunos años y ustedes ya lo consiguieron por 31 años y siguen en esta dinámica virtual de seguir divulgando, ¿no? De seguir promoviendo, de mantener esta posibilidad que da el ajedrez de acercarlos a la cultura y la historia, ¿no? La historia es, creo que, muy amplia en la parte ajedrecística, sus raíces son muy profundas y a todos los que nos escuchan o los que no conocen la Biblioteca de México, sería como una invitación a que compartan, a que asistan a sus clases virtuales y cuando ya sea posible, cuando esta tragedia como jinete del apocalipsis, este coronavirus SARS-CoV-2 sea ya controlado, regresar a compartir en esos espacios, o en el patio de los escritores o en los pasillos de la biblioteca, disfrutar de una buena partida, disfrutar de una buena charla de José Luis Vargas, hablar quizás de los grandes jugadores de la historia, de los diferentes periodos, hablar de Gioacchino Greco, hablar de François-André Dany Canfilidor, el primer gran analista quizás del juego, el primer pedagogo, y que un amigo en común que tenemos, Guillermo Díaz Palafox, lo señala como un gran referente, ¿no? a François-André Dany Canfilidor, pero no solamente Philidor, hablar quizás después de Alexander de Chapelle, hablar de La Bourdonnais, por ejemplo, hablar después de Howard Stoughton, bueno, hablar de todos los grandes jugadores y de los grandes periodos de la historia y el contexto en que se fueron desarrollando, ¿no? Como dicen a veces, un jugador es un representante de su época. ¿Qué había en su época que influyó en las visiones o en las aportaciones que tuvieron, ¿no? Hablar de ajedrez y música, y estoy seguro que mañana a primera hora, tengo entendido que es a las 11, tu curso tu plática de ajedrez y filosofía, que seguramente va a ser un deleite. Jugar ajedrez es hacer filosofía, es dialogar contigo mismo y dialogar con los movimientos de tus rivales, ¿no? Y en ese libre fluir de ideas, aspirar a la verdad, aspirar a encontrar la iluminación del mejor movimiento, ¿no? La belleza de un plan cristalino que conduzca a una ruta, a un camino que llegue al mate o a algún otro objetivo, ¿no? Entonces, no se pierda mañana esa plática. Repito, vi tu plática de ajedrez y política y me gustó bastante y estoy seguro que mañana no va a ser la excepción. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Magda Flores. Gracias, Estela, repito, a todos los padres de los niños con los cuales he trabajado, les agradezco siempre la confianza que me han tenido. Ustedes saben que siempre ha sido tratar de dar lo mejor. Quizás hay defectos luego en lo que hacemos, pero siempre buscamos hacer lo mejor posible, ¿no? Y siempre nos quedamos quizás en la idea de que lo podemos hacer mejor. Así eran luego nuestras pláticas, ¿no, José Luis? Sí. Después de las clases, ¿cómo lo podemos mejorar, no? ¿Qué otras cosas podemos mejorar de cada uno de los niños que trabajaban con nosotros, ¿no? Digo niños que ya son prácticamente todos grandes profesionistas, pero bueno, siempre estaba el interés de dar lo mejor. Ojalá lo hayan entendido así y que nos disculpen en todo caso de las omisiones que pudimos haber tenido, pero siempre lo hicimos en la intención de darles mejor. Muchas gracias a los padres, Estela, muchas gracias a Patti que escribió hace rato, pero podría hablar de Saide, de Albertina,
y de muchos más, ¿no? O sea, luego es difícil recordar todos los nombres. Me disculpo con algunos de ellos que si no logro mencionar todos los nombres, pero gracias por la confianza que nos depositaron. El ajedrez es trabajo de equipo, más allá de la actividad individual, es el trabajo conjunto de todas las piezas buscando objetivos, pero en los espacios ajedrecísticos es trabajo de equipo, en sentido del entrenador, de los padres, de los niños, ¿no? Y quizás de los que pueden apoyar en que esos esfuerzos se hagan posible. Pues gracias a todos, José Luis. Bueno. Repito, gracias a Rosina también, que ha sido una gran amiga y un gran baluarte para todo este proyecto que se ha hecho. Gracias. Bueno, gracias, y no se olviden, como dice, mañana la plática de filosofía de ajedrez, el torneo con Piero López Padilla, y el domingo una plática con el maestro Óscar Sánchez, que yo creo que tú aprecias mucho y sabes que va a ser interesante. Óscar Sánchez, sí. Sí, Óscar Sánchez Enríquez. Sí, maestro Óscar Sánchez, que está en Yucatán, espero que haya sobrevivido al huracán y espero que el domingo lo tengamos aquí en esta sesión. Muchas gracias, Lenin. La plática, perdón, de Óscar Sánchez. Sí, Óscar Sánchez. La plática de mañana es a las 11, ¿no? De ajedrez y filosofía. Y luego viene un torneo en donde va a comentar Piero López Padilla, que es alumno de Daniel, y que es de la selección de Iztapalapa. Y el domingo tenemos al maestro Óscar Sánchez en una plática que se llama Decidir o no decidir, he ahí el dilema. Las varias formas de tomar una decisión. Muchas gracias, Lenin. Como te dije, no solamente es un gusto, esta plática solo terminará cuando uno de los dos no esté, y siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me despido de todos. Gracias, José Luis, por todo. Hey.